Bueno, buenas. Nuestro grupo es de María Alejandra Landines y Sebastián Andrés Cajas Ordóñez, y lo que vamos a hacer es explicar todo acerca de los Support Vector Machines, que están abreviados como SVM. ¿En qué consiste este algoritmo? Bueno, prácticamente el SVM es un conjunto de técnicas de aprendizaje supervisado, las cuales se utilizan como un algoritmo de clasificación, y esta nos permite tomar una nueva muestra y decidir si pertenece a una clase o a otra. Obviamente, pues detrás de esta técnica vamos a tener todo un proceso matemático, el cual es bastante simple y está basado en los vectores y sus operaciones y las propiedades que tienen estas operaciones. Entonces, ¿cómo se diferencia una clase de otra? Prácticamente lo primero que se hace es un ejemplo de entrenamiento, ¿no? Entonces vamos a entrenar con un conjunto de datos para después poder clasificar los demás. Como podemos ver aquí, tenemos un conjunto de puntos que por supuesto están puestos de manera algo específica para poder diferenciar los dos grupos, y vamos a tener que lo que hace este algoritmo es tratar de buscar el mejor hiperplano para poder separar estos puntos. Estos puntos obviamente se van a manejar a un espacio de n más 1 dimensiones, de forma pues que si tenemos n dimensiones, pues estos se van a mapear a un espacio de mayor dimensión, y el hiperplano que pueda separarlos, que en este caso es una recta, entonces va a ser aquel que tenga que tenga la mayor distancia, que logre maximizar la distancia entre los puntos más cercanos de las dos clases que son distintas. Entonces, como podemos ver, no cualquier hiperplano va a satisfacer esta condición, porque prácticamente hay algunos, como el amarillo, que están muy pegados hacia las X, o como el rosado, que están muy pegados hacia los puntos. Entonces vamos a ver todo el proceso matemático que se tiene que llevar para poder hallar el mejor hiperplano. Como podemos ver aquí, lo que se busca es que prácticamente tengamos un punto sobre cualquier parte de las dos líneas de decisión. Las dos líneas de decisión van a ser los vectores de soporte, que van a ser el vector de soporte más 1 y menos 1, y la recta que está dentro de ellas, la naranja, va a ser la línea de referencia, la que va a ayudar a separar entre las dos clases. Entonces tenemos un vector desconocido de color verde, el cual prácticamente vamos a proyectar sobre un vector ortogonal a esta línea de referencia, haciendo un producto punto, y prácticamente si esta constante, porque es un producto escalar, entonces si esa constante es mayor que la recta de referencia, pues va a pertenecer a la clase del vector de soporte 1, y si no, a la clase del vector de soporte menos 1. Entonces, matemáticamente, si vemos eso en un espacio de dos planos, vamos a buscar maximizar el margen M que vamos a tener en esta parte de la gráfica. De esta manera, pues tenemos un mayor criterio de discriminación. Vamos a suponer un vector que es ortogonal a la línea de decisión, que va a ser el W, y va a tener que cumplir con la siguiente condición, que va a ser que W punto con la muestra desconocida va a tener que ser mayor a una constante en caso de que pertenezca a la clase de los puntos rojos. Si no, pues simplemente va a pertenecer a la otra clase, pero vamos a tomar como conveniencia matemática que esta constante va a ser igual a menos b para poder hacer una desigualdad, una inecuación que tenga en el otro lado un 0. Esta regla de decisión, w.u más b tiene que ser mayor que 0, es la regla de decisión para los puntos que son rojos. Entonces, el problema es que no sabemos el w, el vector w, que es ortogonal, y tampoco sabemos la constante. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hallar. Para esto, pues vamos a hacer el uso de una función signo, el uso de la función signo como una variable y, la cual va a ser 1 para todos aquellos que sean pertenecientes a la clase de los azules o la clase B, y de los rojos, o menos 1 que es perteneciente a la clase de los azules. Entonces nuestro clasificador va a tener que cumplir las siguientes reglas de decisión. Entonces vamos a tener w.x más b va a ser mayor que 1 para el caso de la clase B, y w.x más b va a ser menor que menos 1, es decir, menor que el vector de soporte menos 1 para la clase A. Entonces vamos a poder generalizar esta ecuación de la siguiente forma, multiplicando por y sub i. Entonces, en las condiciones de frontera, si lo analizamos, vamos a tener que para todo x en el canal o en el vector de soporte, pues vamos a tener la ecuación igualada a 1.
Entonces, si particularizamos el caso de Y, vamos a tener las siguientes inecuaciones que, como podemos ver, son iguales. Entonces, en ambos casos vamos a poder determinar que el producto punto entre W y X, si lo particularizamos a un caso, ya sea de las muestras positivas o negativas, nos van a dar 1 menos B para el caso en el que este punto pertenezca a la clase positiva o la clase B de los puntos rojos, o menos 1 más B en el caso de que pertenezca a la clase de los puntos azules o la clase negativa. Observamos básicamente que vamos a tener un espacio de decisión que vamos a llamar width, que corresponde al ancho entre los dos vectores de soporte. La finalidad va a estar entonces en maximizar dicha distancia. Para ello vamos a utilizar algunos conceptos matemáticos como los que se han definido anteriormente. Además de esto vamos a añadir el concepto de derivada utilizando el lagrangiano. Observamos al lado izquierdo que width deberá ser igual a x del grupo positivo menos x del grupo negativo multiplicado por el vector unitario de W. En este caso vemos que simplemente indica el ancho entre las dos clases. Entonces básicamente vamos a realizar el producto punto utilizando la propiedad distributiva. Después de esto vamos simplemente a reemplazar los valores anteriormente mencionados de los productos puntos para x sub más y para x sub menos, como lo vemos aquí en la sección azul, y finalmente reemplazamos en la ecuación de width. En este caso vemos que al simplificar se cancelan las b's y nos va a quedar que el ancho width deberá ser igual a 2 sobre la norma de W. Entonces, como la finalidad es maximizar la distancia que existe entre esas dos clases, el objetivo va a ser utilizar el criterio de la derivada, y en este caso, como estamos haciendo de un conjunto lineal de vectores de soporte, vamos a utilizar lagrangiano. La función va a ser entonces width y la función de prueba va a ser la sumatoria lineal de vectores de soporte. Entonces, vamos a hacer una aproximación utilizando series de Fourier en la cual pues tendremos que la minimización de W va a corresponder a una maximización en el numerador, dado que tienen propiedad inversamente proporcional, y va a tener un equivalente que va a ser de 1/2 de la norma al cuadrado de W, así como lo observamos en la parte derecha. Ahora sí aplicamos el lagrangiano como ya lo hemos mencionado anteriormente. T corresponde a la función y V corresponde a la sumatoria de vectores lineales de vectores de soporte. Entonces observamos, L deberá ser igual a la función por aproximación por series de Fourier que ya hemos explicado anteriormente, 1/2 de norma de W al cuadrado por la sumatoria de vectores lineales digamos que están limitados por nuestra función signo y sub i que ya hemos explicado. Esto deberá ser igual a 0 para cumplir con la propiedad de convexidad que tiene W, como ya lo explicaremos más adelante. Ahora simplemente realizamos propiedad distributiva y vamos a aplicar la derivada con respecto a las dos variables independientes, respecto a W y respecto a B. Entonces vemos que derivando respecto a W, en la condición 1, pues simplemente se eliminan las constantes, la derivada de W es 1, y pues nos va a quedar que W debería ser igual a la sumatoria de los alfa sub i por y sub i por x sub i. Es decir, que W es igual a la sumatoria de la combinación lineal de vectores de soporte. Y pues va a implicar que las muestras estén separadas de esta forma y de forma lineal. La condición 2, vemos que derivando respecto a B se va a eliminar la W y pues todas aquellas variables que no dependan de B, y por tanto pues va a quedar la condición de que la sumatoria de los alfa sub i por la función signo y sub i deberá ser igual a 0. Entonces, simplemente ahora a la función L que ya habíamos aplicado de propiedad distributiva, vamos a reemplazar nuestras dos condiciones. Reemplazamos W y reemplazamos B, y pues vamos a obtener la expresión que se muestra al final, que es que L es igual a la sumatoria de los alfa sub i menos la sumatoria de la combinación de los diferentes vectores, en este caso para dos casos particulares. Entonces, básicamente observamos que este lagrangiano nos va a representar la característica de convexidad que va a tener nuestro vector W. Como lo explicaremos en nuestro ejemplo paso a paso, que se explicará más adelante, esto lo que nos va a permitir es realizar un muestreo de pasos más grandes a pasos más pequeños para encontrar de forma más precisa cuál va a ser ese punto de convexidad en la cual pues, la función tiende a ser mínima, o sea, igual a 0.
Ahora sí, el análisis básicamente ya lo hemos ido mencionando. De la condición 1 se deduce que las muestras W o features van a tener que ser una combinación lineal de los vectores de soporte y por tanto pues va a haber una separación lineal entre las muestras. Y segundo, vemos que vamos a analizar las formas que tiene W desde sus 4 perspectivas diferentes, digamos que son las más representativas, que van a ser una simple matriz de transformación, pues que mostraremos también en el siguiente ejemplo. Entonces, utilizando la librería ggplot y con análisis a través de Python, se ha diseñado este algoritmo paso a paso que explicaremos de la siguiente forma. Entonces, utilizando la optimización para B y para W, vemos que la finalidad de esto es aplicar el concepto de lagrangiano, en el cual pues vamos a tomar, digamos, un conjunto de muestras y esas muestras son las que vamos a calcular los valores máximos y los valores mínimos y los vamos a separar en diferentes pasos. Entonces, para ello vamos a utilizar esta matriz W, que es la que mostramos a continuación. Las muestras tomadas para las clases -1 y para 1 son linealmente separables entre sí, como pueden observarse, entre el azul y el rojo. Entonces, vemos que lógicamente nuestro algoritmo va a separar estas dos como dos grupos diferentes, cada uno correspondiente a una clase diferente. Vamos a crear una clase dentro de la cual vamos a tener varias funciones, entre ellas el fit, que se encuentra en la imagen inferior derecha, el predict y el visualization. Entonces vemos que los valores que queremos predecir son los que se encuentran aquí en la función de predict, que van a ser entonces unos vectores que se encuentran allí aleatoriamente. Lo que va a hacer el programa es tomar esos valores y colocarles el color adecuado según la clase en la que se encuentren pues más cerca. Entonces la función fit lo que va a hacer es básicamente encontrar el valor óptimo para W y para B utilizando los valores muestra. La función predict lo que va a hacer es recibir los datos que le acabamos de dar a nuestro programa y los va a recibir. Él va a aplicar la fórmula que ya hemos calculado anteriormente, nuestra fórmula de decisión, que pues es signo de W.x más la constante. Y simplemente colocamos un condicional extra, el cual pues nos permite establecer que si la clasificación es igual a 0, se descarta dicha clasificación. Es decir, si se encuentra en el borde, en el límite o en el horizonte de sucesos de nuestra clasificación, entonces el dato se va a descartar. De lo contrario, se van a clasificar. Así como se observa en la imagen central, se empiezan a clasificar por diferentes colores. El rojo, el azul y así sucesivamente, dependiendo de la clase a la que se encuentre más cerca. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la librería libsvm para una rápida clasificación con Weka. Entonces, prácticamente se descarga esta librería y vamos a clasificar el dataset de Classification Drop, el cual tiene 5 posibilidades de clasificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un kernel lineal que prácticamente lo que se hace es que la clasificación por SVM antes se veía simplemente como una clasificación binaria y pues a partir de que se comenzaron a hacer varios estudios matemáticos se dieron cuenta que el conjunto de puntos que eran puestos en un espacio de n más 1 dimensiones podía ser mapeado a otro tipo de espacio en el cual estos sí pudieran ser separables o que las clases no estuvieran tan mezcladas. Entonces, cuando vemos que se hace con un kernel lineal, que prácticamente es la distancia normal que tenemos, que es bueno, la resta de las coordenadas en cada eje, pues vamos a ver que tenemos una muy pequeña precisión, inclusive no se tiene una precisión muy clara. En cambio, cuando utilizamos un kernel radial, ¿qué es lo que buscamos? Mapearlo a otros espacios y vamos a tener unos ciertos parámetros que vamos a tener que cambiar, como por ejemplo se tiene en este caso el parámetro gamma, pero en otro tipo de kernels vamos a tener el parámetro epsilon o un parámetro nu, los cuales también van a hacer que este conjunto de puntos pues esté más unido o más separado entre sí. Entonces, con un kernel radial con gamma 0.2 vamos a obtener una buena precisión, no tan buena, prácticamente del 76%,
pero cuando aumentamos el gamma a 0.4 vamos a tener una precisión del 82%, que prácticamente es muy buena para tener en cuenta que prácticamente estamos clasificando entre 5 posibles clases. Ya no es un clasificador binario, sino un clasificador de 5 clases. Bueno, por último, pues vamos a tener aplicaciones de SVM. Como lo dije antes, prácticamente simplemente se utilizaba para clasificación binaria, pero actualmente se utiliza para problemas de regresión, agrupamiento y multiclasificación, como el que acabamos de ver. ¿En qué tipo de proyectos puede ser utilizado? En visión artificial, en reconocimiento de caracteres, como podemos verlo en la imagen, en la categorización de texto e hipertexto, en la clasificación de proteínas, procesamiento del lenguaje natural o análisis de series temporales. Por último, algunas ventajas. Prácticamente es un algoritmo bastante flexible debido a lo que acabo de comentarles del kernel. Los modelos dependen de pocos parámetros, como por ejemplo gamma, epsilon o nu. No es que cada modelo tenga 3 parámetros, y mucho tendrá 2. Si tiene una buena generalización con nuevos datos, por ejemplo, cuando introducimos un nuevo dato y este modelo está bien parametrizado, tiene una buena generalización de los casos de las clases y se puede aplicar a cualquier conjunto de datos que tenga definida una medida de distancia. Algunas de sus desventajas, pues que prácticamente es un poco difícil determinar los kernels, y al aumentar el número de características en la variable de clase decrece el rendimiento, aunque eso pues era más notable en versiones anteriores. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo. Esperamos pues que esta exposición haya podido aclarar bastante bien el tema de SVM.